gente, ¿cómo están? Muchas gracias por darse la vuelta por el canal. Mi nombre es José Inés y pues me da mucho gusto estar de vuelta una vez más en esta plataforma platicando sobre algo que me gusta mucho, que son los libros, y sobre todo el libro del que voy a platicar hoy, pues sin duda alguna es uno de mis libros favoritos. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer libro en la trilogía de Mistborn o Nacidos en la Bruma, que se llama El Imperio Final. La verdad, este libro dice Mistborn, parece que al principio el primer libro se llamó Mistborn y después decidieron cambiar el nombre, pero se llama El Imperio Final o The Final Empire. Es un libro de fantasía épica y pues ahí tiene algunos tonos y cuestiones fantásticas muy interesantes, como el sistema de magia, las cuestiones políticas. Este libro fue escrito por Brandon Sanderson por allá del 2005-2006. No es una novela nueva, pero sin duda creo que es una novela que vale la pena explorar y que si no estás como muy familiarizado con la fantasía o con las fantasías épicas, estas como El Señor de los Anillos y ese tipo de literatura o ese tipo de series o sagas que pueden ser muy abrumadoras, definitivamente Mistborn es un buen lugar para empezar. Este libro sucede en un mundo distópico donde cae ceniza del cielo, donde las plantas son como marrón café, donde por las noches salen unas neblinas que cubren todo el panorama, entonces a las personas les da miedo salir de noche, y sobre todo es un mundo donde gobierna un tirano que pues tiene estas habilidades como de Dios, y la gente, hay quien lo venera y hay gente oprimida. Entonces, la verdad, una situación bastante dura en este universo. Bajo el gobierno de pues este tirano que les platico, hay una división de clases muy marcada, que es la nobleza, que es la gente de dinero, la gente de poder, la gente pues que se encarga del comercio, y por el otro lado está pues este mundo de personas, porque son la mayoría, que se les llama ska, y que viven en situaciones muy precarias, trabajan en minas, no tienen que comer, viven en los arrabales. La verdad, muy marcada la diferencia entre un universo y el otro. Entonces, habiendo platicado ya de nuestra cuestión social, también tenemos que hablar mucho del sistema de magia que existe en este universo. En Mistborn, la magia es central a la narrativa. Brandon Sanderson, uno de sus fuertes más grandes a lo largo de sus novelas, es que sabe muy bien cómo desarrollar estos sistemas, sobre todo de magia dura. La magia dura o el hard magic es este sistema que tiene reglas definidas, que es controlado, que lo va entrelazando con la narrativa, y al final del día entiendes cómo funciona y por qué la magia sucede como sucede. Y Brandon Sanderson tiene una noción muy clara de esto de la magia dura, entonces lo entrelaza bastante bien en la narrativa. Tiene algunos sistemas de magias en este universo, pero particularmente me voy a centrar en los dos principales para la cuestión narrativa. El primero es la alomancia, una disciplina que le permite a los usuarios que ingieren ciertos tipos de metales extraer las propiedades supernaturales de esos metales para su beneficio. Por ejemplo, pueden ingerir un metal y extraer de ese metal la propiedad de ser más resistente en una pelea, o de utilizar ciertos elementos de metal para atacar o para defenderse, o incluso hay ciertos tipos de metales que te permiten como influir en las emociones de las personas. La verdad suena un poco complicado, pero te va explicando bastante bien cómo va funcionando. Esta magia no es algo que adquieres, es algo con lo que naces con la habilidad de poder utilizarla, y dentro de esta disciplina pues existen dos vertientes principales: nacer con la habilidad de poder utilizar un solo tipo de metal, o con la habilidad de poder utilizar todos los metales. Los que usan un tipo de metal son Mistings, los que usan todos los tipos de metales son Mistborn. Entonces de ahí viene el nombre de la serie o la trilogía, en realidad, de aquellas personas que pueden hacer uso de todos los metales y extraer esos poderes supernaturales pues para usarlos a su beneficio. El segundo es la ferroquimia, una disciplina mágica que permite a los usuarios almacenar en elementos metálicos ciertas habilidades: descanso, fuerza, conocimiento, para que después puedan accesar a ellas en caso de ser necesario. Por ejemplo, una persona puede dormir largos periodos de tiempo para almacenar ese sueño y ese descanso, y después utilizar ese sueño y descanso para permanecer despierto por periodos prolongados de tiempo. La verdad, suena raro, complicado. Sé que la alomancia también a lo mejor pudo sonar así como complicado, pero créanme que de verdad
súper sencillo. Una de las cosas más interesantes de este universo o de este sistema de magia es que existen las reglas de compensación. Brandon Sanderson hace muy buen trabajo explicando para obtener este poder necesitas sacrificar esta otra cosa. Por ejemplo, lo que les decía justamente en la ferroquimia, que para poder mantenerte despierto por periodos prolongados de tiempos necesitas haber dormido ese periodo prolongado de tiempo anterior. Hay un balance y es algo que le permite a la historia y a la narrativa pues mantenerla muy interesante, porque tiene esas reglas y esas limitantes que no hacen que las personas que utilizan la magia sean seres superpoderosos y que estén muy separados de una realidad. Otro de los detalles que tiene Sanderson a la hora de platicarnos su sistema de magia o presentarlo en el libro es que lo hace de una manera tan natural que vas entendiendo cómo funciona y eventualmente dices, claro, así es. O sea, se los juro que no hay manera de que se pierdan, ya que están bien involucrados con toda la historia. Al principio a lo mejor tarden en agarrarle, pero créanme, vale muchísimo la pena. Pero bueno, la verdad es que yo puedo extenderme mucho hablando sobre sistemas de magia. A lo mejor más adelante hago un video específico hablando del sistema de magia de Mistborn, pero pues quiero ahora platicarles un poquito sobre la historia y sobre los personajes. Pues este libro nos presenta con varios personajes muy interesantes y sobre todo muy tridimensionales. Ya les platiqué un poquito sobre Lord Buller, este emperador tirano que tiene oprimido a la civilización y que básicamente tiene esta figura divina, básicamente es el villano de la historia. Y pues por otro lado tenemos a los buenos. Les digo buenos porque son personajes muy tridimensionales que te permiten no nomás sentir que son buenos, pero que tienen estos conflictos internos entre el bien y el mal y por qué hacen las cosas y si el fin justifica los medios. Entonces la verdad está muy interesante. El primero de estos buenos es Kelsier, un personaje que descubre que es Mistborn después de haber estado encerrado en los pozos de Hatzin, que básicamente es una cárcel muy brutal y de máxima seguridad, de la cual huye, pero sacrificando muchas cosas en el camino, y pues llega a Luthadel, la capital de este imperio, a intentar derrocar pues al emperador, básicamente. Ya en Luthadel se reúne con sus otros amigos, él siendo Mistborn y sus amigos siendo Mistings, los que tienen la habilidad de usar un solo tipo de metal, pues empiezan a planear todo este rollo, ¿no? Y entra nuestro segundo personaje importante, que es esta joven de 16 años que se llama Vin, una joven maltratada, cautelosa, que vive en la calle y ha aprendido a defenderse. Y Kelsier, al descubrir que es Mistborn ella también, pues la recluta y la suma al equipo que van a intentar derrocar al imperio. Como les digo, resulta que Vin tiene la capacidad de ser un Mistborn y ella no lo sabía, entonces Kelsier la toma bajo su ala y le educa, la entrena, le enseña cómo usar los metales, cómo a defenderse. Básicamente se convierte en su alumna, tanto en temas de la vida como hacer uso correcto de la alomancia. Y pues básicamente ese es el inicio de la historia, con estos personajes tratando de derrocar a este tirano. Y mientras Kelsier entrena a Vin en la alomancia, le da la misión a ella de infiltrarse como una dama de sociedad en la nobleza de la capital para poder explorar las debilidades tanto de la nobleza, que son los que ayudan a oprimir al pueblo, y las debilidades también de este tirano que al parecer es un dios. Entonces, ¿cuál es la debilidad de un dios? Entonces ella se infiltra, empieza a convivir, empieza a relacionarse, y entre esas relaciones se empieza a llevar mucho con un joven que se llama Elend, que resulta ser nada más y nada menos que el heredero de la casa de nobleza más importante de la ciudad. Entonces pues ahí se pone bien interesante la cuestión, y hay elementos de romance. No es como el centro de esto, sino toda la cuestión sociopolítica que hay en la capital, que de nuevo hay que reconocerle a Brandon Sanderson la capacidad que tiene para desarrollar no nomás el sistema de magia, sino también como todo este universo de leyes y cómo funciona y sistema de moneda, etc. Entonces, después de que ya Vin está como muy involucrada y muy metida en el tema empiezan a planificar y ejecutar ciertas misiones hasta que algo les sale verdaderamente mal y pues se ven obligados a improvisar. Y la neta, aquí con esto de la improvisada, la verdad es que se pone muy interesante. Plot twist tras plot twist, cambios en la narrativa, cosas que crees que van a pasar, no suceden, y no suceden de una manera espectacular. Si es un video libre de spoilers, no les puedo platicar mucho más, pero definitivamente vale muchísimo la pena. Ok, entonces ya tenemos el escenario, sistema de magia,
tenemos la historia, pero vale la pena ahondar un poquito en los personajes. Kelsier, yo creo que es uno de mis personajes favoritos. Es un personaje carismático, es un personaje muy inteligente y es un personaje que está para tomarse en serio su papel de ser el héroe, ese que va a derrocar al imperio. Y más curado es que está consciente que ese es el papel que está jugando. Entonces, pues hace literalmente todo para derrocar al imperio. Y otro de los factores muy importantes de este personaje es que siempre encuentra la manera de verle el lado positivo a las cosas, de mantener al equipo motivado. Y es este personaje que el resto de los personajes voltean a ver de si él no se puede rajar, pues yo menos, ¿no? Es un personaje muy tridimensional, no crean que todo es belleza para él, no crean que es el héroe que siempre habían soñado, pero la verdad es lo curado, ese balance entre ir y venir y la lucha interna que tiene, la verdad. La verdad, Bean es un personaje que, platicando con diferentes personas, me he topado que hay gente que la odia, hay gente que la ama. Es justamente esa dualidad o la desesperación de que en situaciones importantes llega a ser muy vulnerable o en situaciones de repente puede salir como un poco muy intensa, lo que hace que haya gente que le guste y haya gente a la que no. Pero creo que es lo importante de un personaje, que tenga esa dualidad y que te haga sentir así. La verdad es que no puedo hablar de todos los personajes porque son muchos. Son personajes que de verdad sientes cómo ellos se enfrentan a sus debilidades, a sus propias personalidades, y está escrito de tal manera que es sumamente natural, te hace sentir que tú pudieras vivir, a pesar de que es un sistema de magia y que hay cosas como sobrenatural, que puedes vivir y coexistir con ese grupo de tan naturales que se sienten. También quiero tocar brevemente son los temas y tonos que toca Brandon Sanderson en este libro, como lo son pues las clases políticas que ya les dije, nobleza y los ska, que es la mayor cantidad de la población y son los oprimidos. También tiene un entendimiento muy claro de las religiones, cómo funcionan. Hay un personaje muy específico que estudia estas religiones y el comportamiento y trata de llevarte el por qué, cómo. Está muy interesante cómo analizan la divinidad, incluso del emperador. Entonces, pues es un tema que a lo mejor no es central, pero sí un tema secundario bastante importante. Y otro de los temas que toca es de estructura política. Ya sé que es fantasía y que todos nos imaginamos dragones y magia y Harry Potter y así, pero la realidad es que la trama mucho la lleva a la intriga política. Si vieron Game of Thrones, a lo mejor están un poco familiarizados con esta lucha de poderes e intercambio y de conquista y de yo tengo esto y yo soy más que tú. Entonces, mucho de la trama también lo lleva a eso. Por eso es una trama un tanto madura, porque no nomás es magia, sino también hay mucho trasfondo en cuanto al sistema de moneda, en cuanto al valor de cada metal, o sea, el valor económico de cada metal. Y pues debido a todo este sistema y estructura política, pues obviamente hay el tema de la revolución, ¿no? El tema de los oprimidos están intentando rebelar sobre aquellos que los oprimen. Ahora sí, opiniones generales del libro. La trama, la narrativa tienen una estructura y un hilo argumental súper bien pensado, que va dando los golpes correctos y va manteniendo el ritmo de una manera que pues es muy entretenida. Y la neta, pues Brandon Sanderson es un maestro en ir presagiando y platicando y planteando las situaciones que se van a ir desenlazando más adelante. Entonces la verdad, pues sí tiene esta intriga de te suelta pequeñas pistas a lo largo del camino para que tú al final digas, oh, lo que pasó. Una de las principales opiniones que yo tengo sobre este libro es que sin duda alguna es de las mejores sagas de fantasía, ciencia ficción que yo he leído, sobre todo de alguna manera sencilla de leer, por la construcción del universo, por el sistema de magia que les he dicho parece complicado pero en realidad es muy sencillo, por la intriga política, por cómo va contando todo. Y por lo mismo, la verdad, si a mí me llegan a preguntar, oye, ¿con qué libro me puedo empezar a involucrar con la fantasía? Yo creo que Mistborn es un súper buen lugar para empezar. Creo que la trilogía en general es muy buena, está sencilla, tiene una trama madura y la verdad es un muy buen lugar para empezar. Yo siempre la recomiendo. Y también la recomiendo porque no es una montaña rusa, la verdad. Tú pensarías que sube y baja, sube y baja. La realidad es que no, es una subida que cuando llega al clímax explota. No es una montaña rusa, es un fuego artificial que sale disparado, explota, dejándote bien satisfecho con haberle dedicado el tiempo a la novela. Opiniones generales. Me gustó mucho el libro. Y en cuanto a la dificultad de lectura, es un libro muy sencillo, muy ligerito de leer. La escritura es muy fácil, muy digerible. Pero pues siempre es el reto de que son 600 páginas. Sería el reto principal, pero si hay un libro de 600 páginas que valga la pena leer, es este.
Y la verdad es que a falta de un mejor sistema de ranking, vamos a usar el sistema de las 5 estrellas. Creo que Mistborn, el último imperio, es un libro que vale las 5 estrellas y por lo menos para mí las 5 estrellas más fáciles que he dado. Pocos libros los rankeo tan bien y sé que tiene sus cosas malas, sé que tiene sus cosas buenas, no todo es perfecto. Te invito a dejar en los comentarios si te gustó, por qué te gustó, si no te gustó, por qué no te gustó, si no lo has leído, te interesó leerlo. Entablemos este debate, la verdad yo encantado de platicar más sobre Mistborn. Y pues muchas gracias por estar aquí, por ver este video y nos vemos la próxima semana.